Efectivamente, la brújula. Una brújula es un instrumento sencillo que tiene una aguja imantada que puede girar y siempre se orienta en la dirección norte-sur. Pero, ¿cómo funciona? Al estar imantada, la aguja es atraída por las fuerzas magnéticas de la Tierra, que, debido a que tiene en su interior gran cantidad de hierro fundido, actúa como un gran imán y hace que la aguja de la brújula se oriente hacia sus polos. Así, la Tierra se comporta como un imán gigantesco, donde el polo norte magnético está cerca del polo sur del planeta y el polo sur magnético cerca del polo norte. Las brújulas se conocen desde la antigüedad. Los navegantes las utilizaban para guiarse en sus viajes por mar, cuando durante días y días no tenían ninguna referencia visible con la que orientarse. Buenas chicos y chicas, y hemos empezado en esta ocasión con este vídeo que introduce un poco la unidad número 8 de Ciencias Naturales de Electricidad y Magnetismo. Y como podéis imaginar y como habéis podido ver en el vídeo, pues ya nos damos cuenta de la importancia que tiene esta unidad y de la aplicación también que tiene para poder orientarnos y para poder conocer más conceptos en relación con esto también y con la electricidad. Pues bien, vamos a ver. Pues vamos a ver la primera parte del tema, que tiene que ver obviamente con la electricidad que trata más bien con los objetos y con su incidencia o sobre que tienen carga eléctrica. Cuando por ejemplo estamos frotando un bolígrafo con un jersey, si lo habéis comprobado, y se acerca al pelo de una persona o pequeños trocitos de papel, ¿qué ocurre? Que al final esos trocitos de papel los puede atraer. Si queréis podéis comprobarlo con un boli como el que aparece en la imagen, frotárselo en el pelo o en un jersey de lana y luego intentar levantar esos pedacitos. También aquí hablamos sobre las fuerzas entre objetos con carga. ¿Qué ocurre con los cuerpos con carga eléctrica? Pues lo que ocurre es que experimentan dos tipos de fuerza. Por un lado, dos objetos pueden experimentar fuerza de atracción eléctrica cuando al aproximarse entre sí hay una fuerza que hace que se acerquen y cuanto más se aproximan, mayor es la fuerza. Y sin embargo hay otros objetos que tienen o experimentan la fuerza de repulsión eléctrica. Cuando al aproximarse entre sí hay una fuerza que hace que se separen y cuanto más se aproximan, más o mayor es esta fuerza. Venga, vamos a ver en esta parte del tema, en esta parte de estos contenidos, ¿qué ocurre cuando aproximamos un globo con otro globo? ¿Qué ocurre? ¿Qué tipo de fuerza es esa? ¿Se atraen? ¿Se repelen? ¿Qué ocurre? Venga, a pensarlo. Y cuando se junta un globo con el cabello, ¿cómo es esa fuerza? ¿Qué fuerza vencería el peso? Y si aproximamos, por ejemplo, los dos objetos esos de plástico, ¿cómo es esa fuerza? Venga, a pensarlo. ¿Sería la atracción, de repulsión? Pues bien, vamos a ver este vídeo. Vamos a realizar 3 experimentos para comprobar los efectos de la fuerza electroestática sobre los cuerpos. Experimentamos con las fuerzas de atracción. Para realizar este experimento, necesitamos un globo hinchado, un paño, una lata de aluminio vacía y una bola de Navidad con pintura metalizada. Dejamos la lata tumbada sobre la mesa y frotamos el globo con el paño. Al hacer esto, las cargas negativas del paño se acumularán en el látex del globo y este quedará electrizado. Ahora, con mucho cuidado de no tocar la zona del globo que hemos frotado, ya que si esto ocurre dejaría de estar electrizado,
Acercamos poco a poco el globo a la lata, pero sin llegar a tocarla. Observamos que cuando la distancia entre ambos objetos es la adecuada, la lata comienza a moverse hacia el globo. Esto sucede porque la lata se electriza por inducción, se polariza y es atraída por el globo. Ahora sustituimos la lata de aluminio por una bola de Navidad con pintura metalizada. Colocamos la bola sobre la mesa y de nuevo frotamos el globo con el paño. Vemos ahora que cuando acercamos el globo a la bola a la distancia adecuada, la fuerza de atracción es suficiente para que la bola comience a rodar. Experimentamos con las fuerzas de repulsión. Para realizar este experimento necesitamos un globo alargado e hinchado, una bolsa de plástico, 2 paños y unas tijeras. Hay que hacerlo por parejas. Una persona anudará el globo así, de esta manera. La otra recortará un rectángulo de la bolsa de plástico y hará flecos en los extremos. Cuando tenemos esto preparado, con los paños y al mismo tiempo, uno frota el globo y el otro el trozo de plástico que ha recortado. Con el frotamiento, ambos objetos quedan con carga negativa. Ahora, uno sostiene el globo en posición horizontal. El otro pone la lámina de plástico por encima y vemos qué ocurre. Parece magia, pero no lo es. Hay que jugar un poco para mantener el equilibrio. Pero la lámina de plástico queda suspendida, flotando sobre el globo. Esto ocurre porque se establece un equilibrio entre la fuerza-peso que atrae el plástico hacia abajo y la fuerza de repulsión que se establece entre ambos objetos electrizados con cargas eléctricas del mismo signo, que la empuja hacia arriba. Experimentamos con las fuerzas de atracción y repulsión. Para ello vamos a construir un péndulo. Necesitamos una bolita de papel de aluminio, hilo ligero, un globo y un trapo. Para construir el péndulo, simplemente tenemos que unir la bolita de papel de aluminio al hilo y colocarlo en el punto de enganche que hemos dejado preparado. Ahora electrizamos el globo frotándolo con el paño. Lo acercamos al péndulo y vemos qué ocurre. Efectivamente, el péndulo se inclina hacia el globo. Esto se debe a que el péndulo se ha polarizado por inducción y es atraído por el globo. Sin embargo, si el péndulo toca el globo, el efecto de la inducción desaparece. Al tocarse el globo y la bolita, esta última se electriza por contacto. En este proceso de electrización, algunas cargas del globo pasan a la bolita metálica y ambos cuerpos quedan electrizados con carga eléctrica del mismo signo, por lo que se repelen. Como podéis ver, ahora el péndulo se inclina hacia el lado contrario del globo. Pues como habéis podido ver, hemos visto estos 3 experimentos que la verdad es que son muy llamativos, y yo lo que os digo es que os animéis a intentar hacerlos para que vosotros mismos podáis experimentar de primera mano lo que ocurre con las cargas tanto positivas como negativas. Venga, vamos a pasar a la siguiente página. Venga, aquí nos habla de los tipos de carga, puesto que los objetos se electrizan de diferente manera. Cuando frotamos objetos, cada uno se queda con un tipo de carga positiva o carga negativa. En los objetos, como podéis saber, hay partes muy pequeñas que se intercambian de un objeto a otro, y a estas partes diminutas las llamamos partículas. Hay partículas con carga eléctrica que se llaman electrones, que tienen carga eléctrica negativa. Y estos electrones pueden pasar de un objeto a otro al frotarlos. Por ejemplo, cuando frotamos un bolígrafo contra el jersey. Cuando frotamos el bolígrafo con el jersey, cada uno tiene una cantidad equilibrada de electrones, pero al pasarlo, ¿qué pasa? Que algunos electrones del jersey pasan al bolígrafo, y entonces ¿qué ocurre? Que hay un desequilibrio de electrones. El bolígrafo gana electrones mientras que el jersey los ha perdido. Por eso, al ganar los electrones, ocurre que el bolígrafo lo dejamos encima de la mesa y puede hacer como si cogiera trocitos de papel. Venga, vamos a pasar a la siguiente página, que ya nos habla del magnetismo.
En el magnetismo obviamente adquieren gran importancia los imanes, y los imanes vienen de la magnetita, que es un mineral que se encuentra en la naturaleza y es un imán natural. Desde la antigüedad ya se conocían sus propiedades de atraer los objetos, aunque hoy en día los imanes más utilizados son los imanes artificiales que se fabrican con diferentes materiales, y obviamente son más potentes que los naturales. Un imán no atrae al hierro de igual manera por todas sus zonas, puesto que tiene un eje magnético, es decir, una línea imaginaria que une los dos polos de un imán. En el eje magnético es donde es más intenso el magnetismo. Los imanes, como bien sabéis y hemos comentado, tienen dos polos: el polo norte, que se representa con la N, y el polo sur, que se representa con la S, que se suelen representar con colores distintos: el rojo para el norte y el blanco para el sur. Algunos objetos que no son magnéticos pueden llegar a serlo y son lo que se denominan imanes temporales. Por ejemplo, cuando una aguja de hierro se frota con un imán o empleando otros procedimientos, y en este caso se dice que estos objetos son magnetizables, y el proceso de por ejemplo una aguja de hierro en el que se frota con un imán y se electrifica, se denomina imantación. Pues vamos a ver el vídeo sobre los imanes. Mucho contenido, pero lo podéis ver poco a poco, parándolo. ¿Pero qué lleva ese hombre en la mano? ¿Cómo se puede mover un trasto así sin motor? Ah, claro, está aprovechando la fuerza de un superimán. Lo que acabas de ver es una escena de ficción de una película cómica, pero fíjate en estas situaciones. Todas ellas tienen algo en común. En todas ellas se utilizan imanes. Los imanes son objetos que pueden atraer otros objetos metálicos, principalmente los que están fabricados con hierro. Esta es una propiedad característica de los imanes y se llama magnetismo. La magnetita es un imán natural cuya capacidad de atraer objetos de hierro se conoce desde la antigüedad. Hoy día, sin embargo, se utilizan imanes fabricados artificialmente que son mucho más potentes. Todos los imanes tienen dos polos: el polo norte, N, y el polo sur, S. Los polos de un imán son las zonas donde el magnetismo es más intenso y suelen pintarse de distinto color para diferenciarlos. Si te fijas en este vídeo, puedes comprobar que es en los extremos y no en el centro donde más limaduras de hierro quedan pegadas. Estos son los polos de cada imán. Los polos de un imán no se pueden separar. Si un imán se parte en dos, se obtienen dos imanes más pequeños, pero cada uno de ellos siempre tendrá un polo norte y un polo sur. Las fuerzas magnéticas actúan a distancia, por eso no es necesario que un imán llegue a tocar un objeto para atraerlo. Además, estas fuerzas pueden ser de atracción o de repulsión. Vamos a ver en qué consisten. Si se aproxima el polo norte de un imán al polo sur de otro, aparecen fuerzas de atracción y los imanes se acercan. Si dos imanes se aproximan por los mismos polos, aparecen fuerzas de repulsión y los imanes se separan. Realmente, la fuerza magnética es algo fascinante, pero es que, además, los imanes pueden transferir sus propiedades magnéticas. Es decir, convertir en magnéticos objetos que no lo son. A esto se le llama imantar. De esta forma, cuando un objeto de hierro está en contacto con un imán, también actúa como un imán. Pues bien, ahí habéis visto y se ha podido explicar lo que hemos comentado anteriormente, y
en relación con el mismo vídeo tenemos las fuerzas magnéticas. Como os he comentado también, los imanes son capaces de ejercer fuerzas magnéticas que obviamente actúan a distancia. No es necesario que el imán, como comentaba en el vídeo, esté en contacto con el material, y pueden ser fuerzas de atracción, fuerzas de repulsión, como os he comentado anteriormente, atracción o de repulsión. Venga, vamos a ver la última página. Y obviamente, como os he comentado al principio del vídeo del tema, tenemos el magnetismo terrestre, puesto que el planeta Tierra ejerce fuerzas magnéticas como si tuviera un imán gigantesco en su interior. El eje magnético está muy cerca del eje de rotación, como se está viendo ahí en el dibujo. El polo sur magnético del imán apunta muy cerca del polo norte geográfico del planeta, y el polo norte magnético apunta muy cerca del polo sur geográfico. El magnetismo terrestre lo que nos permite es orientarnos gracias a la brújula, obviamente. Y una brújula es un pequeño imán giratorio, una aguja imantada que está montada sobre un eje para que pueda girar fácilmente. De este modo, el polo norte de la brújula apunta al polo sur magnético, o lo que es lo mismo, al polo norte terrestre, y el polo sur de la brújula apunta al polo norte magnético, es decir, al polo sur geográfico. Obviamente, gracias a esto es a lo que, usando una brújula, podemos orientarnos en cualquier momento y en cualquier lugar. Pues bien, esta parte del tema, la parte primera, tiene gran cantidad de información, y como tenéis el vídeo podéis ir parando cada vez que queráis, y espero que lo entendáis. Y si tenéis alguna duda, ya sabéis, está el correo disponible para cuando queráis. Un saludo, hasta luego.